Sobre la pastora de la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver en el día de hoy un tema que se titula ¿Por qué mi oración no es respondida? ¿Por qué mi oración no es respondida? Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Te ruego y te pido que tengas a bien, Señor, el tomar el control en esta mañana de este culto, llenarnos de tu gracia y de tu gran misericordia, Padre. Tú vives y vives para siempre. Y tú eres fiel a tu palabra y a tu llamado, Señor. Por eso ponemos delante de ti este culto, esta reunión, para que tú seas el que tome el control y la autoridad de todo, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros, Maestro. Por eso ponemos delante tuya este día, esta jornada, para que seas tú, Señor, el que hable, el que nos muestre, el que nos redarguya, nos exhorte, nos libere y haga que entendamos y comprendamos tu palabra y tus enseñanzas, Señor. Anúlame a mí, Padre, sé tú el que ministre, sé tú el que hable a través del Espíritu Santo, que yo solamente sea un barro en tus manos para transmitir tu palabra, porque tú eres lo más importante y tú eres el principal en este lugar y en nuestras vidas. Gracias, Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a ver un tema que se titula ¿Por qué mi oración no es respondida? ¿Por qué mi oración no es respondida? Muchas veces los cristianos, los creyentes, oran y ven que por más tiempo que pasa, su oración no tiene respuesta. Y por más tiempo que pasa, ven que no es lo que ellos, por ejemplo, esperaban o anhelaban. Hay veces que la oración, no digo siempre, hay veces que la oración no surte el efecto que por años o por meses buscamos, anhelamos, porque el propósito del Señor es otro. Y nosotros nos empeñamos en querer hacer las cosas a nuestra manera o querer que Dios nos dé algo que Él en su misericordia pues no quiere. Otras veces Dios frena por la razón que sea esa oración, esa petición, y otras veces el Señor pues dice que sí, puede decir sí, puede decir no, puede decir tal vez o puede decir más adelante. Eso es algo al criterio de Él. Es cierto que en la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos de cómo tenemos que orar, de la oración, de la fe, del tiempo de oración, del tiempo de ayuno y un largo etcétera. Pero también hay veces que cuando el cristiano, y yo me refiero más, vamos a ver más desde el punto de vista del comportamiento del creyente, el comportamiento del por qué no recibe su petición o por qué no recibe la oración que es lo que ha pedido y por qué no recibe aquello que el Señor quiere, que quiere de parte del Señor, y por qué no ve, digamos, su milagro, su petición hecha realidad. A veces, repito, no es porque el Señor no quiera, a veces no es porque lo estemos haciendo mal, sino muchas veces puede ser, por ejemplo, porque Dios, en su gran y en su hermosa misericordia, porque Dios en su hermosa misericordia, digamos, no quiere. Pero otras muchas veces, repito, tiene que ver con nuestro comportamiento. Luego, si ustedes ven
que una vez que nosotros, o que yo, porque son bastantes puntos, si no lo vemos todo esta semana, lo veremos en 3 de la que viene, si no me da tiempo, que no me dará hoy. Si ven ustedes que después de estos 15 puntos, ven ustedes estos 15 versículos bíblicos, que con todo y con eso no reciben aquello que ustedes anhelan o desean, y ustedes están haciendo las cosas bien, repito, que están haciendo las cosas bien, no conforme a los versos que vamos a ver, pues tienen que decir, Señor, como decía el maestro, hágase tu voluntad y no sea la mía, porque igual nosotros queremos una cosa, repito, o queremos otra, y el plan de Dios es muy diferente. Bien, y que nadie se sienta aludido, ni en esta iglesia, ni en ninguno de aquellos que estén viendo en directo, amén, o lo oigan más adelante, o me vean más adelante. Repito, amén, que nadie se dé por aludido. Simplemente vamos a leer textos bíblicos que están en la Biblia, que tienen que ver con la oración, y que tienen que ver con la espera de la oración y relacionado con ello. Y que cada uno en su interior piense, medite y diga, esto lo estoy haciendo bien o esto no. Bien, vamos a ver el primer texto bíblico del por qué mi oración no es respondida. ¿Por qué mi oración no es respondida? Vamos a ver el primer texto bíblico, el libro de Salmos, en el capítulo 66, en el versículo número 18. Salmos 66, versículo número 18. Salmos 66, 18. Bien, ahí dice, Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Solamente ese. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Bien, en algunas otras versiones dice que si hubiera yo sido inicuo, si yo hubiera sido inicuo. Bien, la palabra iniquidad significa injusto o malvado. Una persona inicua es una persona injusta y malvada en gran manera. Bien, luego cuando el salmista dice que si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, Él no me habría escuchado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el salmista? Nos está diciendo claramente que cuando yo albergo en mi corazón maldad, no voy a ser respondido jamás en mi oración. Hermanos, si ustedes en su interior hay algo de maldad, algo de rencor, algo de falta de perdón, algo que no va conforme a cómo tiene que ser el carácter del cristiano, lamentablemente no van ustedes a recibir lo que están esperando. Porque para eso tenemos que liberarnos de toda esa injusticia y de toda esa maldad. No olviden que el diablo, como león rugiente, que el Señor se la vea con él, está siempre intentando acabar con la fe, con la integridad y con la moral del cristiano. Está siempre intentando cambiar sus pensamientos, cambiar sus actos, cambiar su forma de ser para que no hagan conforme a la voluntad de Dios. Está siempre intentando que ustedes blasfemen, que ustedes critiquen, que ustedes maldigan o que ustedes no hagan las cosas de forma correcta.
para que a la postre los que se engañan sean ustedes mismos. Porque el diablo, él sabe que está vencido y él sabe que está derrotado. Él sabe que le queda poco tiempo hasta que el Señor venga, pero que el trabajo que él hace y las huestes de maldad, los demonios y todo principado y toda potestad diabólica, lo sabe también, pero lo que hace es que igual que ellos no se salvaron y no se salvarán, quieren que también el pueblo de Dios no se salve. Por eso, hermanos, ustedes recuerden muchas veces que si están orando, porque eso es lo que tienen que hacer, orar cada día. Y si cuando ustedes oran y cuando ustedes buscan, no ven que su petición es respondida, empiecen por hacer alguno de estos puntos que vamos a ver. Empiecen por ponerse a bien con Dios si en ustedes hay algún problema de maldad o de falta de integridad o de falta de transparencia o de falta de hacer la correcta y la verdadera voluntad de Dios. Porque lo dice la Biblia, cuando en el corazón hay maldad, el Señor no escucha a las personas. Dios no puede escuchar un corazón que alberga iniquidad. Dios no puede escuchar un corazón que alberga envidia, un corazón que alberga odio, un corazón que alberga rencor. Eso el Señor te puede escuchar, te puede oír, pero no va a concederte la petición que tú tienes y la petición que tú quieres. Luego, hermanos, mi consejo es que se aparten de ese comportamiento, que se lo pongan al Señor, que le digan, Señor, cámbiame en esto o cámbiame en aquello. Aparta de mí esta atadura de falta de perdón que tengo, esta atadura que hay en mí de falta de paz, esta atadura que tengo ahí, que no comprendo por qué me hicieron esto o por qué me hicieron lo otro, que no comprendo por qué llegó esto a mi vida, por qué llegó aquello otro, porque eso lo que estará albergando en ustedes es una semilla, un enraizamiento que lo que hace es que cuando oren y se pongan ustedes de rodillas a hablar con el Padre, no está fluyendo aquello que ustedes les están pidiendo. Es así de sencillo. Si en mi corazón hubiera albergado maldad, el Señor no me habría oído. Ustedes recuerden al Maestro cómo oraba. Recuerden al Maestro cómo se apartaba para estar a solas con Dios. Y sabía lo que le esperaba, y sabía lo que venía. Y sabía cómo le iban a maltratar, y cómo le iban a justiciar, y cómo le iban a crucificar. Pero sin embargo, Él nos lo repitió muchas veces. Si vosotros no perdonáis a aquellos que os han ofendido, tampoco el Señor os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Recuerden siempre que eso es la mejor solución cuando tengan un problema. Perdonen a la persona que tiene algo contra ustedes. Olviden el problema o el daño que les hicieron para que en su interior no albergue rencor. Y ustedes, cuando vayan a los pies del Señor, estén libres para poder orar con total libertad. Luego el punto número 1 sería que el Señor a veces no responde mi oración porque soy o cuando soy injusto. Vamos a ver otro que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el versículo 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Vamos a ver, vamos a leer qué es lo que el Señor nos muestra. Isaías 59, 1 y 2. Porque también a veces no nos damos cuenta, pero quizás haya algún tipo de pecado en nosotros, o haya algún tipo de comportamiento que no es el más oportuno para que nosotros recibamos aquello que Dios tiene para nosotros. Isaías 59, 1 y 2 dice lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Son fuertes las palabras que dice aquí el profeta Isaías. En la confesión del pecado de Israel. He aquí no se ha cortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Para nada está lejos el Señor. Él sigue oyendo y Él sigue esperando. No se ha cortado, como dice aquí, la mano de Yahvé para salvar, ni endurecido para oír. Pero, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Luego, hermanos, aquí aparece en el verso 1 la palabra iniquidad que yo decía antes. La palabra iniquidad. La iniquidad, recuerden que es injusticia o maldad en gran manera. Es la palabra iniquidad. Aquí habla el profeta de vuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, existía la iniquidad. Igual que existía en aquel tiempo, también existe en nuestros días la iniquidad. Y aunque no nos damos cuenta, pero también hay iniquidad algunas veces. Hay injusticia en algunas cosas que hacemos o hay maldad en alguna otra. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Figúrense, han hecho división. O sea, ha dividido la relación que hay entre Dios y nosotros. Se divide cuando nosotros tenemos iniquidad, cuando nosotros tenemos injusticia, cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor. Hay división entre Él y nosotros. Recuerden ustedes cuando Moisés en el Antiguo Testamento, recuerden cuando se acercaba al tabernáculo para orar, cómo solamente Dios permitía que se acercara Moisés su siervo, Moisés su profeta, y no permitía que se acercara cualquier otro, sino que se acercara Moisés. ¿Por qué? Porque él establecía que Moisés era el que tenía que acercarse. Y Moisés era el que él había escogido para que se acercara. Yo me reuniré con Moisés mi siervo, y yo le hablaré a él, y él os hablará a vosotros. Pero Dios era el que establecía. ¿Por qué? Porque Moisés era el que estaba cerca de Dios, el que estaba más cerca de Dios para hacer su voluntad, y era su profeta. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Dice el versículo número 2, acaba diciendo, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Luego, hermanos, no hay ninguna duda que cuando tenemos algún tipo de pecado, el Señor esconde su rostro de nosotros. Cuando andamos en pecado, cuando andamos en desorden, porque el pecado también es desorden, el Señor oculta su rostro de nosotros. Y muchas veces piden y piden, pero no les es respondido su petición. ¿Por qué? Porque dentro de sus vidas hay algún problema que tienen que solucionar, hermanos. Por eso recuerden las palabras del profeta Isaías, cuando nos dice, vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. No se ha cortado la mano del Señor, no se ha endurecido su rostro. Es que muchas veces parece como muchas veces decimos, el Señor no oye mis oraciones, el Señor no oye lo que yo le estoy diciendo. Lo dice, no se ha cortado, no se ha endurecido su oído, sino que a veces, y no digo siempre, lo dije al principio, a veces hay iniquidad en las personas y el Señor no oye, porque un endurecimiento tal en el corazón de algunos hermanos o de algunas hermanas, creyentes en definitiva, que el Señor no puede obrar ahí, no puede hacer un milagro, no puede hacer una obra cuando alberga ese corazón tan duro como hay dentro. Luego, hermanos, puede ser que a lo mejor Dios
no responda a una petición porque estamos en pecado. Y cuando se está en pecado, Dios no bendice. Eso ustedes ya lo saben. Cuando se está en pecado, Dios no bendice. Dios bendice cuando hay transparencia, cuando hay integridad y cuando hay santidad. Ahí sí que Dios bendice. No por el contrario, yo nunca he visto a nadie que esté en pecado y sea bendecido o bendecida. Yo no sé quién lo habrá bendecido, pero Dios no, porque va en contra de su palabra. Y Dios no va en contra de su palabra. Y si lo dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros, es porque es por algo. Bien, vamos a ver otro versículo que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 11. Marcos 11, versículo 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. Porque yo decía al principio también la falta de perdón. La falta de perdón. Marcos 11, 25 y 26. ¿Están ahí ya? Dice Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y ahí queda eso. Marcos capítulo 11, verso 25 y 26. Luego puede ser que otra de las razones por la que no es respondida mi oración puede ser porque yo no perdono. Y si yo no perdono, el Señor tampoco me va a mí a perdonar. Porque para yo perdonar, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y el día en que Él venga a por nosotros, vendrá, recuerden, por una iglesia que esté preparada. Vendrá por una iglesia que esté capacitada. Vendrá por una iglesia que realmente haga la voluntad de Dios. Y por eso, a veces, el yo no perdonar también es una prueba de que Dios no responde. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice el Señor en el verso 24. Por tanto, os digo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dice, y cuando estéis orando, perdonad, les recuerda, igual que os digo, de que todo lo que pidáis en mi nombre vendrá. También os digo otra cosa, recordad que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. No lo dice, hermanos, en la Biblia por decirlo, lo dice porque esta misma necesidad se repite a través de los siglos y a través de los años, en todos y cada uno de los creyentes, porque todos los creyentes, en mayor o menor medida, han recibido algún daño de parte de alguien. Todos en mayor o menor medida. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros para que maduremos? Para que crezcamos. Cosas como esta. Cuando una persona es madura, una persona perdona. Cuando un cristiano es maduro, un cristiano olvida. Porque sabe que haciendo esto, hace la voluntad de Dios. Y muchos dirán, sí, pero esta persona no es merecedora que yo lo perdone. Bueno, porque lo ves así. Pero el maestro, cuando estaba en la cruz crucificado y lo estaban matando, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando, estaba perdonando a sus propios verdugos. Y se lo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Cuántas y cuántas veces, cuántas y cuántas personas hay que no saben diferenciar realmente su mano derecha de su mano izquierda? No tienen ni la más remota idea. No saben diferenciar porque no tienen idea. Se están matando diariamente y no saben lo que están haciendo. Y vida solamente hay una, no hay más. Una vez que se acabe esta vida, queridos, se acabó.
aquí en la tierra. Por eso, cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí dice vuestras ofensas. O sea, aquí no pone a justo a nadie, aquí no pone santo a nadie, aquí no pone perfecto a nadie. Dice para que vuestro Padre perdone vuestras ofensas. Luego todos ofendemos, todos hacemos cosas que a otra persona no le agrada. Y digo igual, en mayor o menor medida, unos más, otros menos, pero dice la Biblia de que todos ofendemos. Todos ofendemos. No hay nadie que no ofenda, hermanos. Ustedes se creerán que ustedes no ofenden a nadie, pero si le preguntaran a una persona, oye, ¿te he ofendido en alguna ocasión? Igual se llevarían una sorpresa y dirían, pues sí, hermano o hermana, me engañaste, o sea, me ofendiste en esto y en aquello. O no me sentó bien esto, o no me sentó bien lo otro, o no hiciste aquello, o dejaste de hacer otra cosa. Pero no quepa la menor duda de que todos ofendemos. Por eso digo, hermanos, que no va contra nadie en concreto lo que estoy diciendo, y que nadie lo tome como personal, sino que se analice cada uno a sí mismo y diga, pues posiblemente yo a esta persona no la he perdonado la ofensa que me hizo, y por eso Dios no está respondiendo a mis oraciones. Piénsense eso lo que les estoy diciendo. Y luego termina diciendo el verso 25, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es claro, es concreto y es conciso. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo creo que este texto está muy claro. Luego, hermanos, si hay algo en ustedes que les ha caído mal de alguien, que les ha sentado mal de alguien y está ahí por años, entréguenselo al Señor, hermanos. Es mi consejo. Entréguenselo al Señor, esa atadura, porque es una atadura que el diablo tiene ahí, atada y bien atada, para que ustedes no crezcan, para que ustedes no maduren, para que ustedes no avancen. Perdonen, hermanos, perdonen, porque no hay mayor daño que el matar una persona a otra. Y sin embargo el Maestro perdonó a los que lo estaban matando. Él los perdonó. ¿Acaso nosotros nos han hecho mayor daño que eso? No. Seguro que no. Nos habrá dolido, nos habrá hecho daño, nos habrá molestado. Por mucho tiempo habremos estado disgustados. Pero mayor daño que le hicieron al Maestro, hermanos, no nos han hecho a nosotros. Y seguro, si Dios quiere, que no nos harán, salvo que le maten. Pero recuerden, el Señor se entregó en libertad. Si usted lo mata a alguien, será sin su consentimiento. Pero el Maestro incluso consintió morir de la forma en como lo hizo. Bueno, vamos a ver otro luego. A veces mi oración no es respondida porque no perdono. Vamos a ver otro. Vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, verso 9 al 14. Bien, ¿están ahí ya? Vamos a leer la parábola del fariseo y del publicano. Dice Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano.
Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí. Luego, qué enseñanza, ¿verdad? Qué enseñanza más hermosa. A veces mi oración no respondida porque mi justicia no es real. Y aquí la justicia de este hombre, la justicia del fariseo, no era real. ¿Y por qué no era real? Pues no era real, entre otras cosas, porque usted ha leído ahí, diezmaba o ayunaba 2 veces a la semana, no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, no era publicano, no era nada de eso. Pero sin embargo, el maestro le dice, el maestro en la enseñanza dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque en la oración del fariseo le dice: yo doy gracias de que no soy como este, de que no hago aquello, de que no hago lo otro, de que diezmo, de que ayuno, de que no soy justo, no soy adúltero, no soy pecador. Y sin embargo, en el verso 13, el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Hoy en día la palabra pecador está en boca y lo ven como algo gracioso, como algo de broma, como algo de burlarse, muy típico en las televisiones paganas, muy típico en las tertulias paganas, muy típico en el mundo, haciendo gracias y haciendo broma de la palabra pecador. Y ya la palabra pecador como que es algo gracioso, como que todo el mundo es pecador, como que todo el mundo tiene... Pero sin embargo, hermanos, no hay que burlarse de esta palabra, y hay de aquel que se burle de la palabra de Dios. Porque por esta mismo, Juan el Bautista se enfadó con el pueblo y lo dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Y el maestro lo vimos hace poco. Él vino a perdonar los pecados de los hombres, pero no para que se tomen en gracia, no para que se diviertan con ello, sino para que tengan mucho cuidado con ello. Porque sin embargo no hacen gracia ni hacen burlas con el infierno. No hacen burlas con el infierno. Todos se callan. ¿Por qué? Porque todos le tienen miedo a la muerte. Todos estos que se burlan le tienen miedo a la muerte. Pero nosotros, los que hemos creído, los que hemos confiado, no le tenemos miedo a la muerte. Porque sabemos que cuando muramos, este cuerpo pecador, como el de ellos también, se quedará aquí. Porque es carne, es hueso, es piel, es pelo, no es otra cosa que eso. Unos arderán, otros serán enterrados, cada uno decidirá lo que quiera hacer, pero solamente se quedará aquí el cuerpo. Pero ¿y el alma? Lo que hace que el cuerpo sea lo que es, lo que lo mantiene, lo que hace que pensemos, que tengamos discernimiento, lo que hace que seamos personas con sensatez, con equilibrio. ¿Dónde va ese alma? ¿También se va a quemar o también se va a pudrir en una lápida cuando sean enterrados? No, hermanos, no. Esa alma o irá para el cielo con el Señor o irá para el infierno con Satanás. Y la gente se burla y se pitorrea.
y hace gracias con todo ello. ¡Ah, soy joven! Todavía me queda mucha vida por vivir. ¡Ah, tengo dinero! Voy a disfrutar. ¡Ah, tengo coche, casa, una parcela, un chalet, vacaciones! Voy a disfrutar porque la vida son 3 días. Pero luego, cuando las cosas no te salgan como tú esperas, cuando tu cuerpo no responda como tú esperes, cuando en tu interior haya algo que tú no esperabas y que los médicos te digan que no hay solución, que la ciencia médica no ha llegado todavía a esa enfermedad, o que tu cuerpo rechaza los tratamientos uno y otro, entonces ríete de todas aquellas veces que decías, soy un pecador, soy una pecadora. Ríete de todas esas veces. Y aquellos que se reían contigo, aquellos que disfrutaban contigo, aquellos que se deleitaban contigo y tus bromas, ¿dónde estarán el día que de verdad los necesites? Porque no lo vas a tener. Porque solamente estaban contigo para divertirse, para reírse y para reír contigo. Pero cuando de verdad hay problemas, no tendrás a esa gente a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque eran como tú y le daban igual la palabra pecado y la palabra pecaminosidad. Y no le daban valor ni le daban importancia. Pero te digo más, y lo hemos leído hoy aquí, el Señor está separado de aquellos pecadores, de aquellos inicuos y de aquellos que le dan la espalda a la Biblia, a las enseñanzas de Dios en su palabra. Y aquí el maestro, hablando de esta parábola, lo dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Antes que el otro, que se daba de bueno, de justo, de que hacía todo, pero este fue justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, al revés que el mundo. El que se enaltece, la gente enaltece a los artistas, enaltece a los cantantes, enaltece a los actores, enaltece a los políticos, enaltece a los millonarios. Cualquiera que se enaltece en el cielo va a ser humillado. Pero cualquiera que aquí en la tierra tiene temor de la palabra pecado, tiene temor de la palabra pecaminosidad, tiene temor de la palabra indisciplina, tiene temor de la palabra adulterio, de la palabra fornicación, de la palabra todo lo que nos enseña la Biblia. Dice la Biblia, de que será enaltecido. Y cuidado, porque en la tierra estamos por decenas de años. Pues no lo sé, 80, 90, 70, 50, algunos 40, otros 30, otros en su juventud. Nadie sabe el día en que hemos de morir. Nadie lo sabe, solamente Dios. Él sí lo sabe, igual que sabe el día que naciste, sabe el día que has de morir. Cuidado, porque para siempre no duran las fiestas, para siempre no duran las risas y para siempre no duran las fiestas. Para siempre no duran, hermanos. No es incompatible divertirse y adorar a Dios. No es incompatible divertirse y amar a Dios. No es incompatible ser buenas personas y tener a Dios en tu corazón. Apártate del pecado. Aparta a tu familia del pecado. No toquéis el pecado para que no os contaminéis con él. Nos dice el Señor en su palabra. Apartaos del pecado. No lo toquéis. No lo miréis, para que seáis bendecidos. Por eso, cuando a veces no hacemos la voluntad de Dios o nuestra justicia no es real, también Dios nos responde esas peticiones. Vamos a ver otro. Vámonos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Porque a veces también la duda hace que no. En el Nuevo Testamento, Santiago está en el Nuevo Testamento. Una de las cartas de Santiago, que su nombre hebreo es Jacobo, es el hermano de Jesús. Pasa que no podemos decir Jacobo, porque Jacobo no es un libro de la Biblia. Santiago sí, Jacobo no. Está detrás del libro de los Hebreos. Buscan ustedes el libro de los Hebreos
Pues detrás está Santiago. Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Y dice la palabra lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. ¿Han leído ustedes como yo, verdad? Sí. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios. ¿Tiene falta de talento? Pídasela a Dios. ¿Tiene falta de algún don? Pídasela a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, lógicamente, como yo digo siempre, no pidan para su propio beneficio, para su propio egoísmo. Pidan para el bien del prójimo, pidan para el bien de los demás. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Anda. Ahí queda eso. No piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos y cuántos y cuántos hermanos y hermanas a través de los años han dudado del culto, de los pastores, de las alabanzas, de las predicaciones, de las reuniones, de lo que se ha dicho, de lo que se ha testificado, de lo que se ha predicado, de lo que se ha cantado? ¿Cuántas y cuántas veces? ¿Y cuántas veces las personas oran con duda? Con duda. Bueno, es que si esto, bueno, es que a lo mejor, es que tal vez, es que Señor, si tú quisieras, Señor, si a ti no te importara, Señor, si tú tuvieras a bien. No, hermanos, no, oren con fe. Oren con fe. Si no reciben su oración, será porque Dios no quiere. Si durante años llevan orando por algo y no reciben, es porque Dios tiene otro propósito. Pero si por algo sencillo, si por algo simple, ustedes oran y no reciben, es porque a lo mejor ustedes están dudando a la hora de orar. Y lo están haciendo con duda, y eso no le agrada al Señor. Pero ustedes oren con autoridad. Oren con autoridad. Oren creyendo, poseyendo que tienen una autoridad, y poseyendo y sabiendo, entendiendo que ustedes son capaces de recibir, como recibió el pueblo de Israel, la tierra prometida, como recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, como se reciben los milagros, las señales, los prodigios. Pero pidan con autoridad, pidan creyendo y esperando que el Señor hará lo que ha prometido. No oren con duda, porque si el maestro cuando oró iba a ser entregado esa noche que fue crucificado, si lo hubiera hecho con dudas, no hubiera salido tal y como salió el plan de salvación. Si hubiera tenido duda en cualquier parte de su ministerio, no hubiera perdurado más de 2000 años como perdura. Si hubiera dudado solamente en un milagro, no estaría escrito aquí en la Biblia su nombre ni sus milagros. Luego, hermanos, para que su oración sea respondida, no duden cuando oren. Crean que van a recibir aquello que esperan. Crean que Dios les abrirá alguna puerta que ustedes están esperando a que se abra. Pero crean con fe. Vámonos al capítulo 4 de Santiago.
Santiago 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo número 13 al 17. Santiago 4:13 dice lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. El 13. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Por qué? Porque no glorifica a Dios. El apóstol Pablo está diciendo: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, termina diciendo en este párrafo. Luego, eso es lo que yo decía también. El no glorificar a Dios también hace que no recibamos la oración. Muchas veces la gente da por hecho algo que lo tiene ya y a veces no es el plan de Dios. Muchas veces tu milagro viene, tu milagro está cerca, vas a recibir esto, vas a recibir lo otro, y sin embargo no es el plan de Dios lo que le está diciendo esta persona. No es el plan de Dios lo que le está diciendo. Por eso deberíamos decir: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre si el Señor quiere. Siempre si el Señor quiere. Por eso a veces dudamos en la oración y dudamos en la respuesta de la oración, porque nosotros nos empeñamos a priori en que Dios nos va a dar esto y en que Dios nos va a dar lo otro. Hombre, ¿no me va a dar Dios esto si lo quiero? ¿No me va a dar Dios lo otro si me gusta? Pero tú realmente le has preguntado a Dios: Señor, ¿necesito esto? ¿Necesito aquello? ¿Me hace falta esto? ¿Me hace falta lo otro? ¿De verdad va a ser bien para mi vida esto? ¿Lo han preguntado? ¿Se lo han puesto al Señor o han dicho: Señor, dame esto porque lo quiero, o dame aquello porque lo necesito? Y luego, cuando pasa el tiempo, se arrepienten porque decían: hay que ver, como esto que me ha dado Dios no me hacía falta. No, hermano, no te lo dio Dios, te lo diste tú mismo, porque tú quisiste en la forma y en la manera en la que tú quisiste. Por eso, hermanos, órenle siempre al Señor: Señor, ¿esto es de ti? ¿Esto viene de ti? ¿Esto te agrada a ti? ¿Esto será de bendición si lo hago? ¿Esto será de bendición si lo comienzo? ¿Esto va a traer problemas o va a traer bendición? Porque cuidado, todo aquello que te corte de estar en la iglesia, todo aquello que te corte de estar en tu ministerio, todo aquello que te corte de trabajar para Dios, no puede ser de Dios. Yo no digo de quién será, pero de Dios no puede ser. Todo aquello que te traiga falta de paz, todo aquello que te traiga nerviosismo,
todo aquello que te traiga intranquilidad, no puede ser de Dios, porque Dios es todo lo contrario. El Señor que dijo el Maestro, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no soy, o mi paz no es como la que da el mundo. No os engañéis, no os equivoquéis. Luego, si estás emprendiendo algo, o estás haciendo algo, o estás en un lugar y no sientes la paz de Dios, te aseguro que es tiempo de que ores, pero desde ya, y le diga al Señor, Señor, muéstrame si este es mi lugar, si este es mi sitio, si esto es lo que tengo que hacer. Ve orando desde ya, porque posiblemente no es voluntad de Dios, sino voluntad tuya el estar en lo que estás haciendo ahora. Y lo dice el apóstol, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere viviremos, haremos esto o aquello. ¿Por qué? Porque los que dicen, hoy, mañana, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el versículo 14, pues no sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Si ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida de cada ser humano, igual que la de las plantas, igual que la de muchos animales. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere viviremos y si quiere esto o aquello. Hermanos, busquen de la presencia de Dios cuando tengan algún problema o tengan alguna dificultad, para que el Señor les hable y les muestre. Vamos a ver el libro de Proverbios en el capítulo número 28. Vamos a terminar con este texto. Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28 y el verso número 9. A ver qué nos dice la Biblia ahí. Porque a veces rechazar la palabra del Señor tiene sus consecuencias. Proverbios 28, 9 dice lo siguiente. Incluso la oración le es abominable al que se aparta o al que aparta su oído para no escuchar la ley. Incluso la oración es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Luego, hermanos, la fe en la oración tiene que ir de la mano de la escritura o la lectura de la Biblia. Tiene que ir de la mano de esperar, recibir y confiar lo que dice la Biblia en nosotros. Va de la mano. La oración es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Muchos quieren pedir por algo que no es bíblico. Muchos quieren que Dios le dé algo que no es bíblico. Muchas personas, me viene a la mente ahora, muchas personas que oran por un compañero o por una compañera que ellos creen, pero porque les gusta a ellos, pero no porque sea de Dios. Y muchas veces no oyen lo que dice la palabra de cómo debe de ser una mujer o de cómo debe de ser un hombre conforme a la voluntad de Dios, sino que ellos se han enamorado o ellas se han enamorado de una persona y resulta que era todo lo contrario, no ya decir que es inconverso, eso ya ni que decir tiene, que lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Os unáis al yugo desigual. ¿Cuántos problemas ha traído eso? Sino ya incluso el estar enemistado con Dios, el no acatar la palabra, el no aceptar todos los estatutos, decretos, leyes y mandamientos que están en las Escrituras, eso es, como dice aquí, abominable para el Señor. Si tú crees en Dios, tienes que creer en todas sus palabras. Si tú crees en los profetas, tienes que creer todos los profetas porque es inspirada por Dios. No puede ser que yo, partes de la Biblia, la tengo en cuenta y otras partes no quiero tenerla en cuenta. No, hermano, no. Eso también hace que tu oración no sea respondida. Mucha gente
no le he respondido sus oraciones porque no ofrenda y porque no diezma. Y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta, ¿por qué? Porque es bíblico diezmar y ofrendar. Y muchas veces no reciben sus peticiones por algo tan sencillo como el diezmo y la ofrenda. Y por años no se dan cuenta de eso. Eso de no diezmar y no ofrendar es ir en contra de la Biblia, como hemos leído aquí. Incluso la oración es abominable al Señor o al que se aparta su oído para no escuchar la ley. Hoy lo hemos visto incluso en el fariseo, cómo se vanagloriaba de que diezmaba de todo lo que ganaba. Luego el Señor acepta las oraciones, pero también acepta que cumplamos con toda la palabra, y no solamente lo que me interesa porque me interesa, o lo que me interesa porque quiero que me interese, y dudo y discuto y no tengo en cuenta una cosa u otra. Hermanos, hagan todo lo que dice la Biblia. Intenten hacer todo lo que dice la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia es bueno, y todo lo que está en la Biblia es para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para nuestra vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu gran misericordia. Yo pongo delante de ti, Señor, esta prédica, para que seas tú, Padre, el que añada aquello que yo soy incapaz, Señor. Que no entendemos, que no comprendemos que tu palabra es lo principal que tenemos que tener en cuenta, para que luego a partir de ahí crezcamos en fe, crezcamos en oración, crezcamos en dones, en talentos y ministerio. Pero lo primero es leer la Biblia y aprender, saber, conocer lo que tú tienes y lo que quieres para nosotros. ¿Y cómo no aprenderemos la Biblia? ¿Cómo no haremos lo que está dentro de la Biblia para que recibamos de ti? Sería incompatible por completo recibir e ir en contra de los estatutos de la Biblia. Sería incompatible, además de no ser normal en el pensamiento de Dios. Por eso, Padre, ayuda a tu iglesia para que entienda, que comprenda la importancia de la oración, pero la importancia también de tantas cosas como hemos visto hoy. Señor, yo lo pongo en tus manos. Ayude a aquel que todavía no lo ve. Ayuda a aquellos que todavía no lo entienden, Señor. Que lo primero es nuestra relación contigo, nuestra relación con tu palabra, nuestra relación con las Escrituras. Eso es lo más importante. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente y abre nuestros ojos. Padre, ayuda a tu iglesia porque te necesita. Señor, que no nos tome terreno el enemigo, que no nos engañe, que no nos manipule, porque nosotros estamos en la verdad, que es tu palabra. La única verdad es tu palabra. Gracias. En tu nombre, Yeshua, te lo pido todo. Amén y amén. Amén.